fantasma en los pasillos. Capítulo 31. Los partidos continúan. Estudiantes a sus pasillos. Repito, estudiantes a sus pasillos. Izuku saltó cuando escuchó la voz de Present Mic por los altavoces. Respiró hondo y se dejó caer al suelo, tratando de contener los sentimientos de ansiedad y maldad que se acumulaban en su estómago cuando sus pies tocaban el suelo. Suspiró mientras comenzaba a caminar por los pasillos hacia la salida al campo. ¿Por qué, después de tanto tiempo dedicado a ser sólido, todavía se sentía tan asustado cuando lo hizo? La ansiedad había estado creciendo en sus entrañas desde el final de la carrera de obstáculos y no podía entender por qué no se detenía. Izuku negó con la cabeza, tratando de despejarla mientras llegaba a la sala de salida. Ahora no era el momento de distraerse. Primero tenemos a la chica que podría aplastarte con un guijarro gigante, Kodai Yui de la clase 1B. Izuku vio a Kodai salir al ring desde su lugar en la parte trasera de su túnel. Saluda a la multitud mientras camina, sonriendo a su clase. A continuación, tenemos el fantasma de 1A, Midoriya Izuku. Izuku salió de su túnel y entró al campo rápidamente. Hizo todo lo posible por no parecer que estaba apurado, pero se dio cuenta de que estaba fallando miserablemente. Cuando llegó a su mitad del campo, Midnight levantó su látigo en el aire. ¿Están listos los dos? Izuku bajó a una postura de lucha, asintiendo. Kodai también se puso en posición de lucha, asintiendo con la cabeza a medianoche. Está bien. Vete. Ella chasqueó su látigo en el suelo. Tan pronto como sonó el sonido, Kodai estalló hacia adelante, corriendo hacia Izuku. En el último segundo, Izuku esquivó hacia la izquierda. Kodai se detuvo frente a la frontera. Izuku corrió hacia ella, tratando de asustarla para que cruzara la frontera. Ella se mantuvo firme, esperando mientras él se acercaba. La vio inclinarse hacia la izquierda cuando se acercó a la distancia. Justo cuando su pie dejó el suelo mientras intentaba correr, él se detuvo, sacando el pie y haciéndola tropezar. Ella tropezó pero lanzó uno de sus brazos, agarrando el hombro de Izuku. Ella lo usó para enderezarse rápidamente. Ella le lanzó un puñetazo a Izuku, con la mano aún sosteniendo su hombro, pero él logró apartarse del camino. Kodai lanzó otro puñetazo, pero Izuku lo esquivó, se puso en cuclillas y sacó las piernas de debajo de ella. Mientras caía, tiró de Izuku hacia abajo con ella. Aterrizaron uno al lado del otro. El hombro de Izuku golpeó el suelo con fuerza, la mano de Kodai fue aplastada debajo. Ella jadeó e Izuku aprovechó su distracción momentánea para trepar encima de ella, inmovilizándola. Ella trató de salir de debajo de él, pero no pudo. Kodai, ¿puedes moverte? Llamó la medianoche. Trató de escapar del agarre de Izuku por última vez antes de negar con la cabeza. No. Midnight asintió. Kodai Yui no puede moverse. Midoriya Izuku gana. Izuku se deslizó de Kodai mientras los vítores subían a las gradas. Extendió su mano para ayudarla a levantarse, tirando de ella para que se pusiera de pie. Dos grupos de robots médicos rodaron hacia el campo, cada conjunto sosteniendo una camilla entre ellos. Los robots médicos se detuvieron frente a Izuku y Kodai. Cada uno se sentó en una camilla y fue sacado del campo hacia las entrañas del estadio. Cuando llegaron a la puerta de la habitación de Recovery Girl, se abrió automáticamente. Kodai entró primero, Izuku lo siguió. Los robots los llevaron a ambos a una cama. Recovery revisó a Kodai primero y la besó en la frente. Inmediatamente pareció significativamente más cansada que antes. Recovery Girl se ofreció a dejarla dormir en la enfermería y ella aceptó. Las cortinas se cerraron alrededor de su cama y Recovery pasó a Izuku. Recovery Girl lo besó en la frente, pero no pasó nada. Ninguno de los moretones en su brazo comenzó a sanar y no se sentía más cansado que en el año que había pasado sin dormir. Así que en absoluto. Izuku asintió como si hubiera estado esperando esto, pero Recovery Girl parecía completamente confundida. Cuando vio su expresión, se apresuró a explicar. Oh. Lo siento, probablemente debería haberte dicho que no te molestarás, pero tenía curiosidad. ¿Ves? Técnicamente estoy muerto. Mi peculiaridad básicamente me convierte en un fantasma y no he dormido desde que se activó hace un año. Ni siquiera tengo latidos del corazón.
Dijo la última parte con entusiasmo como si fuera una de las cosas más geniales del mundo, pero Recovery Girl parecía un poco horrorizada. Sin embargo, se recompuso rápidamente y asintió. Está bien, querida. Ve y vuelve a unirte a tu clase en las gradas. La próxima pelea debería comenzar pronto. Izuku asintió, agradeciendo a Recovery Girl por su esfuerzo mientras saltaba de la cama y salía de la enfermería. Tan pronto como la puerta se cierra detrás de él, Izuku flota en el aire y los moretones que habían estado ensuciando sus brazos se desvanecen de inmediato. Izuku mira fijamente los lugares donde habían estado los moretones. Tenía sentido que su forma volviera a ser lo que había sido cuando emergió. Había estado especulando durante un tiempo sobre si la peculiaridad de Recovery Girl funcionaría o no en él. Ella usó la energía de la víctima para curar sus heridas y él no tenía una medida de energía. Siempre estaba despierto, nunca cansado, nunca letárgico. Izuku flota por los pasillos, pensando en su peculiaridad. Solo cuando fue sacado de sus pensamientos por los fuertes comentarios de Present Mic, se dio cuenta de que se estaba perdiendo la próxima pelea. Suspirando, continuó flotando por los pasillos hasta que llegó a la salida junto a las gradas 1A. Mientras flotaba al aire libre, se dio cuenta de que en lugar de deambular por los pasillos como una persona normal, podría haber atravesado el techo hasta salir a las gradas. Resistiendo el impulso de golpearse en la frente, se dirigió a los asientos delanteros del área de 1A, flotando sobre el asiento junto a Shouto. Izuku agitó su brazo a través del brazo de Shouto para hacerle saber que estaba allí. Shouto lo miró de inmediato. ¿Estás bien?, susurró. Izuku se inclinó, susurrando de vuelta. Estoy bien, que me perdí. Yamamoto Yuki está fuera de los límites. Shinzou gana. La voz de Present Mic suena a través de los altavoces. En el campo, un estudiante de educación general está parado en el lado equivocado de las líneas blancas que marcan el borde de la arena. Por lo que Izuku puede ver, sus ojos son de un blanco lechoso, una clara señal de que está bajo los efectos de la peculiaridad de Shinzou. Dicho chico todavía está parado en lo que probablemente era su posición inicial en el medio de su mitad de la arena. Cuando Shinzou le da la espalda a la chica, dirigiéndose a su pasillo, los ojos de la chica vuelven a la normalidad y ella niega con la cabeza, claramente confundida. Las siguientes peleas terminan con bastante rapidez. Yanagi Reiko y otro estudiante de educación general tuvieron una pelea rápida, que terminó con Yanagi en la cima. La pelea más notable fue la de Zero y Shouto, incluso si no fue realmente una pelea. Antes de que Zero pudiera hacer algo, Shouto lo había congelado en un glaciar gigante de hielo. Les había tomado un tiempo derretirse y librar el hielo de la arena, retrasando la próxima pelea. Mina y Aoyama habían tenido lo que podría considerarse una de las primeras peleas reales del evento. Mina había patinado con su ácido, evitando los disparos del láser de Aoyama hasta que se acercó lo suficiente como para derretir su cinturón, dejándolo fuera de la pelea. Kaibara-sen y Tokoyami no habían durado mucho, con Dark Shadow simplemente empujando al otro chico fuera de la arena. Yaoyorozu Momo y Monomaneito también habían tenido una pelea real. El suyo había estado bastante cerca, ya que Monoma obviamente sabía cómo usar las peculiaridades que había recolectado para la pelea. Sin embargo, Yaoyorozu logró durar hasta que se agotaron sus tiempos, ya que pudo evitar y bloquear todos los ataques que envió. Ella lo empujó fuera de la arena con un palo y un escudo, aunque él luchó. Sin embargo, cuando comenzó la segunda fila de peleas en el primer asalto, se puso más interesante. Atsume Mei y Ida Ten ya fueron llamados al campo, y Ida salió con las alas estabilizadoras atadas a su cintura. Cuando comenzó la pelea, estaba claro que Ida estaba lista para correr hacia adelante. No tuvo la oportunidad de hacerlo. Inmediatamente, Ida fue levantada en el aire por uno de los inventos de Atsume. Su partido se convirtió efectivamente en un anuncio de todos los inventos de Atsume. Fue largo pero efectivo. Izuku incluso se encontró decidiendo que si alguna vez estaba a cargo de su propia agencia, la contrataría para ser su equipo de apoyo. Cuando Atsume terminó de mostrar sus creaciones, bajó a Ida de regreso al campo y salió de los límites, dándole la victoria.
Iida obviamente estaba molesto por la victoria fácil y por ser utilizada como publicidad, pero él no parecía demasiado ofendido, admitiendo que entendía que era la forma más fácil para ella de dar a conocer su marca. La siguiente pelea fue entre Onenuki Jusou y Hirouki Oka. Sin embargo, su pelea no duró mucho, ya que Onenuki inmediatamente activó su peculiaridad, atrapando a Hirou en el suelo, inmovilizándola. Había tratado de escapar conectando sus auriculares al suelo y amplificando los latidos de su corazón. Onenuki pudo negar los efectos usando su peculiaridad una y otra vez. Después de su tercer intento, cedió y Onenuki fue nombrada ganadora. La siguiente pelea, sin embargo, fue donde las cosas realmente mejoraron. El siguiente partido fue entre Uraraka y Bakugou e Izuku lo esperaba con ansias. Estaba un poco nervioso, principalmente por lo agresivo que podía ser Bakugou, pero Uraraka era un buen partido para él. Tenía una buena oportunidad de ganar o al menos mantenerse firme durante mucho tiempo. Nuestro próximo partido es entre la potencia explosiva de 1A, Bakugou Katsuki. Cuando llamaron su nombre, Bakugou salió de su salón y entró en la arena, con una sonrisa en su rostro. Y el burbujeante y decidido héroe de rescate de la misma clase, Uraraka Ochako. Uraraka salió al campo con una mirada decidida en su rostro. Cuando llegó a su mitad de la arena, inmediatamente se puso en posición de lucha. Bakugou hizo lo mismo tan pronto como Midnight levantó su látigo en el aire. ¿Están listos los dos?, preguntó. Uraraka y Bakugou asintieron sin mirar al héroe profesional. Ella asintió, chasqueando su látigo sobre el concreto. Empezar. Uraraka y Bakugou corrieron el uno hacia el otro. Bakugou tenía explosiones listas y crepitantes en sus palmas, mientras que Uraraka tenía los puños preparados y listos para disparar en cualquier momento. Cuando se acercó lo suficiente, Bakugou levantó una de sus palmas, enviando una explosión por el torso de Uraraka. Ella lo esquivó, lanzándose hacia la izquierda. Ella lanzó un puñetazo a la cara de Bakugou, pero él la bloqueó, provocando una explosión al mismo tiempo. Continuaron de la misma manera, Bakugou tratando de mantener a raya a Uraraka mientras seguía asestando golpes, aunque ocasionalmente se acercaba lo suficiente como para asestar un golpe. Pero algo más estaba sucediendo mientras luchaban. Las explosiones de Bakugou, las que fallaron, al menos, habían estado creando grandes cantidades de escombros. Sin embargo, ninguno de estos escombros interfería con su lucha, ni siquiera tocaba el suelo. Uraraka había estado tocando todas y cada una de las piezas, flotando en el aire para flotar sobre la arena. Había reunido una gran colección, la masa flotante cubría toda la arena, aunque las rocas aún dejaban pasar suficiente luz solar para que su pelea no estuviera completamente sombreada. Parte de Izuku esperaba que Bakugou no se hubiera dado cuenta y que el plan de Uraraka funcionara, pero la otra parte de él sabía que Bakugou lo sabía, y que era probable que Uraraka perdiera. Su pelea se estaba acalorando, aunque Uraraka era definitivamente el peor de los dos. La parte superior de su uniforme de educación física estaba completamente hecha pedazos y, en algún momento, se la había quitado y atado alrededor de su cintura. Tenía moretones y rasguños en los brazos y la cara y ambos tenían rayas de hollín en la cara. Sin embargo, lo que enojó a Izuku fue que la multitud estaba abucheando a Bakugou. Le gritaban por no ser fácil con Uraraka. Apenas la conocía, sí, pero había visto lo suficiente como para saber que ella podía manejar más que lo que Bakugou le estaba lanzando. Las luces del estadio comenzaron a parpadear, y Izuku estaba a punto de decir algo cuando la voz de Eraserhead llegó por los altavoces. ¿Cómo se atreve cualquiera de ustedes a decir eso? Cualquier profesional debería sentirse especialmente avergonzado. Bakugou le está dando una pelea justa, haciendo todo lo posible como ella. A pesar de que actualmente está maltratada y apenas se pone de pie, él todavía está en guardia. Sabe que su oponente es fuerte y no la subestima. Todos deberían estar haciendo lo mismo. Izuku asintió para sí mismo. Él mismo no podría haberlo dicho mejor. La pelea había continuado mientras Eraserhead hablaba, pero los dos no estaban peleando activamente. Bakugou había empujado a Uraraka a una distancia en la que se sentía cómodo deteniéndose, tomándose un momento para hacer una pausa y mirarla.
Ambos estaban en posiciones defensivas, pero la de Uraraka fue descuidada debido a la fatiga. Juntó los dedos para hacer un triángulo, dejando caer las rocas y los escombros. Sin embargo, no cayeron muy lejos, antes de que Bakugou apuntara un brazo hacia arriba, sosteniéndolo con el otro y soltando una explosión lo suficientemente poderosa como para destruir cada pieza de escombros. El polvo cayó sobre ellos como cenizas cuando Uraraka se derrumbó, completamente sin energía. Los vítores subieron en las gradas, pero fueron más moderados de lo habitual. La mayor parte del ruido provenía de pero incluso entonces Izuku sabía que algunos de ellos compartían las mismas opiniones que los de la multitud. Los Medbots rodaron hacia el campo, cargando a Uraraka en su camilla antes de llevársela. Bakugou salió del campo a través de uno de los pasillos y subió las escaleras de regreso al área de asientos de 1A. Trató de sentarse en el medio, pero algunos miembros de la clase se levantaron para hablar con él. Oye, amigo, ¿no crees que fuiste un poco duro? ¿Sí? Deberías haber sido suave con ella. ¿Viste el estado en el que dejó el campo? Bakugou puso los ojos en blanco, con un brillo en su rostro. No debería haber sido fácil con ella. Ella lo estaba dando todo y no iba a faltarle el respeto al no hacer lo mismo. Bakugou empujó al grupo, sentándose en el asiento directamente en el medio. El grupo se miró entre sí antes de volver a sus propios asientos, ya sea entablando conversación o viendo cómo los maestros y otros trabajadores limpiaban la arena al ver que había sido completamente destruida. Kirishima se levantó unos minutos después de una conversación que había estado teniendo con Mina y Kaminari. Debería bajar a mi sala de espera para poder prepararme para mi pelea, deséame suerte. Obedientemente, la clase gritó buena suerte. Mientras Kirishima caminaba por el pasillo entre los asientos y bajaba las escaleras hacia las entrañas del estadio. Tan pronto como desapareció por las escaleras, las conversaciones se reanudaron. Se necesitaron alrededor de 10 o 20 minutos para que se arreglara la arena. Izuku no lo sabía exactamente ya que había estado tratando de calcular los resultados de cada pelea venidera en su cabeza, pero sabía que estaba por ahí. La arena finalmente se arregló lo suficiente como para que continuaran con la siguiente pelea y realmente estaban tratando de apresurarse. Las rondas habían estado tomando demasiado tiempo, supuso. A continuación tenemos la roca de la clase 1A, Kirishima Hirou, y el hombre de titanio de la clase 1B, Tetsu. Los dos salieron al campo al mismo tiempo, ambos con grandes sonrisas en sus rostros. Cuando llegaron a sus lugares en la arena, se desearon suerte antes de que Mitnick tuviera la oportunidad de hablar. ¿Están listos los dos? Los dos bajaron a posiciones de lucha, su piel se convirtió en roca y metal respectivamente. Ambos miraron a Mitnick y asintieron. Bien. Vete. Su látigo crujió el concreto e inmediatamente los dos se enfrentaron. Honestamente, Izuku no pensó que esta pelea tendría un ganador real. Con lo similares que eran sus peculiaridades, lo más probable era que terminara en empate. Izuku solo notó que había estado murmurando cuando escuchó a Shouto susurrar. Tienes razón, sus peculiaridades son demasiado similares. Deben ser gemelos perdidos hace mucho tiempo. Izuku casi se atragantó con su saliva inexistente. ¿En serio? Shouto asintió. Piénsalo. Sus peculiaridades son prácticamente lo mismo. ¿Cómo podrían no estar relacionados? Izuku odiaba lo mucho que Shouto tenía sentido. Aún así, eso no significa que sean gemelos. Podrían ser solo primos o algo así. Shouto se encogió de hombros, volviendo su atención a la pelea. Izuku escuchó a algunos de sus compañeros de clase entablar una conversación sobre Kirishima y Tetsu como gemelos, pero decidió ignorarlo. La pelea de Kirishima y Tetsu había estado ocurriendo durante demasiado tiempo. Todos en la multitud estaban aburridos y Present Mic se había quedado sin cosas para comentar, ya que estaban haciendo lo mismo, golpeándose repetidamente. Apenas se habían movido del centro de la arena, donde se habían encontrado cuando corrieron el uno hacia el otro al comienzo de su partido. Sin embargo, no parecieron darse cuenta, cautivados con su lucha. Izuku esperaba que terminaran pronto, ya que ambos parecían estar cada vez más cansados.
Su deseo fue concedido cuando, exactamente al mismo tiempo, los dos cayeron al suelo, inconscientes. Todos podían escuchar el suspiro de alivio de Present Mic por los altavoces antes de hablar. Parece que es una corbata, amigos. Haremos que hagan un desempate tan pronto como se despierten. 2 juegos de Medbots rodaron hacia el campo, llevándose a los dos. Afortunadamente, no habían causado ningún daño a la arena, por lo que pudieron pasar inmediatamente al siguiente partido. A continuación tenemos a la diosa enredadera de la clase 1, B, Shiozaki Ibara y la sorpresa de la clase 1, A, Kaminari Denki. Tan pronto como el látigo de Nick crujió y gritó vamos. La electricidad comenzó a encender a Kaminari. Sin embargo, no llegó mucho más lejos, ya que Shiozaki lo envolvió en una bola apretada de sus enredaderas, atrapando efectivamente su electricidad. Cuando ella lo soltó, había sufrido un cortocircuito, dejándolo incapaz de pelear y, por lo tanto, le valió la victoria a Shiozaki. Los Medbots entraron en el campo rápidamente, tomando a Kaminari y llevándolo a Recovery Girl. Las 2 últimas peleas no fueron demasiado especiales, excepto por el hecho de que fueron peleas reales, incluso si no podías ver a Agakure durante la suya. Shishida y Kamikiri duraron un tiempo, pero finalmente, Shishida logró empujar a Kamikiri fuera de los límites, ganándose la victoria. Tsubura Bakosei ganó su pelea contra Agakure, aunque apenas estaba a punto de empujarlo fuera del ring cuando finalmente obtuvo un buen indicador de dónde estaba, lo que le permitió atraparla en una jaula de aire. Todos tardaron un minuto en darse cuenta de lo que había sucedido, pero una vez que lo hicieron, fue nombrado ganador. Fantasma en los pasillos. Capítulo 32. ¿Alguna vez te he dicho cómo obtuve mi cicatriz? Se les dio un descanso de 10 minutos para tomar un refrigerio o usar el baño antes de la siguiente ronda de peleas. Izuku se quedó flotando sobre su asiento mientras la gente se movía a su alrededor, ocasionalmente respondiendo preguntas dirigidas a él, principalmente preguntando si todavía estaba allí o no. Una vez que terminó el descanso, Present Mic y Nick se apresuraron a comenzar la primera pelea del asalto. Primero tenemos a Iryurin de 1, B y Shinzo Itoshi de 1, A. Los dos caminaron hacia el campo, deteniéndose en el lugar habitual. ¿Estás listo?, preguntó Midnight. Los dos se pusieron en posición de lucha, ambos asintiendo con la cabeza a medianoche. Está bien. Que comience la pelea. E inmediatamente comenzaron a atacarse entre sí. Iryu lanzó el primer golpe, que Shinzo esquivó fácilmente. Lanzó un puñetazo propio, pero Iryu lo esquivó, saltando hacia atrás. Shinzo dijo algo mientras esquivaba una patada de Iryu, aunque nadie en las gradas podía escuchar lo que decía. Izuku no podía ver si la boca de Iryu se movía o no, pero sí lo vio cojear, perdiendo la guardia. La boca de Shinzo se movió de nuevo y Iryu se dio la vuelta, caminando sobre el límite del ring. Iryu está fuera de los límites. Shinzo gana. Los vítores se elevan en las gradas, aunque no son tan ruidosos como lo han sido en otras peleas. Shinzo y Iryu regresan a la parte más vulnerable del estadio a través de los pasillos después de que Shinzo libera a Iryu de su peculiaridad. Una vez que Shinzo ha regresado a las gradas 1, Midoriya agita su mano a través del hombro de Shouto nuevamente, haciéndole saber que se va. Shouto asiente, saludando con la mano mientras Izuku flota por el piso hacia el pasillo de abajo. Izuku continúa atravesando las paredes hasta que llega a la sala de planificación. Se cierne sobre la misma silla que tenía antes, cruzando las piernas. Estudiantes a sus pasillos. Izuku vuelve a caer al suelo, apenas evitando caer en la silla. Como el mensaje no se repite, Izuku sabe que fue la repetición, por lo que acelera el paso. Llega a la entrada de los pasillos unos momentos antes de que Present Mic lo anuncie a él y a su oponente. Se toma el momento para mantener el ritmo, respirando tranquilamente. Muy bien, amigos. Escuchémoslo para nuestro próximo par de luchadores, Yanagi Reiko de 1, B y Midoriya Izuku de 1, A. Izuku sale al campo con una sonrisa en su rostro, saludando pequeñas veces en las gradas. Cuando se detiene en su lugar en el ring, inmediatamente cae en una posición de lucha, centrándose en su oponente. ¿Listo?, pregunta Midnight. Ambos adolescentes asienten, aunque Yanagi es la única que realmente mira al héroe mientras lo hace. Vamos.
Izuku evita la mano extendida de Yanagi mientras corre hacia él. Por lo que puede recordar, la peculiaridad de Yanagi le permite levitar objetos. Él no conoce ningún límite, pero, por el ataque que acaba de intentar, puede suponer que puede levantar a la gente. Se ve obligado a seguir esquivando los ataques de ella mientras ella sigue corriendo hacia él, con los brazos extendidos. Tiene que dividir su atención entre evitarla y permanecer dentro de las líneas fronterizas, sin dejarle espacio para planear un ataque. Para cuando ha estado esquivando durante 1 o 2 minutos, se da cuenta de que se está cansando. Su torrente se está ralentizando y está empezando a buscar diferentes formas de atacar. Han terminado de nuevo en el medio de la arena. Yanagi vuelve a extender su brazo, inclinándose hacia adelante para tratar de rozar el hombro de Izuku. Él lo esquiva, aunque apenas, y la agarra del brazo antes de que ella pueda retirarlo. Sus ojos se abren cuando comienza a tratar de liberarse, pero es demasiado tarde. Ella intenta agarrar a Izuku con el otro brazo, pero él se agacha, sacando sus piernas de debajo de ella. Él la agarra del otro brazo y la tira hacia arriba y hacia atrás, lejos de él y hacia la barrera. Ella lo patea, logrando golpearlo en el estómago. Él jadea, dejándola caer. Yanagi aterriza con fuerza sobre su espalda, pero no pierde el tiempo. Mientras Izuku está distraído, ella extiende la mano, agarrando su tobillo. E inmediatamente, Izuku comienza a flotar y un aura rosada lo rodea. Yanagi suelta su pierna y comienza a acelerar hacia la barrera pero, antes de que esté fuera de su alcance, la agarra del cabello. Él aprieta su puño alrededor de un gran mechón de su cabello, tirando de él mientras se ve obligado a alejarse. Casi de inmediato, el aura rosada desaparece y Yanagi comienza a arañar la mano de Izuku. Izuku la agarra de la muñeca con su mano libre e intercambia su agarre de su cabello por su otra muñeca. Él comienza a tirar de ella hacia la línea de barrera, manteniendo su agarre apretado para que ella no pueda usar su peculiaridad en él nuevamente. Ella intenta patearlo, pero no lo alcanzan porque no puede patear por encima de su cabeza. Cuando Izuku está de espaldas a la barrera, se hace a un lado, tirando de ella con todas sus fuerzas y soltándola una vez que sus brazos no pueden ir más a un lado. Ella cae al suelo, rebotando ligeramente. Su cabeza está sobre la línea fronteriza. Yanagi Reiko está fuera de los límites. Midoriya Izuku gana. Los vítores retumban en las gradas y los medbots entran al campo para recoger a Yanagi. Izuku espera hasta que hayan desaparecido por el pasillo para salir de la arena, flotando inmediatamente en el aire cuando dobla la esquina. Se deja sentar allí por un momento, absorbiendo la sensación de ingravidez antes de comenzar a flotar, atravesando el techo. Regresa al área de asientos 1A de la misma manera que lo hizo antes, haciéndole saber a Shouto que estaba de regreso antes de sentarse sobre su asiento. Shouto se pone de pie, pasando por el asiento sobre el que Midoriya se encuentra arriba. Shouto saluda a Midoriya mientras camina hacia la escalera hacia el estadio. Izuku está confundido por un momento antes de escuchar a Kaminari y Kirishima hablando detrás de él. Le desearía suerte a Todoroki en su pelea, pero no creo que la necesite. Sé lo que quieres decir, hombre. El tipo ganó su última pelea en segundos. Es por eso que Shouto se había ido, entonces. Su pelea fue la siguiente. Izuku se inclinó hacia atrás a pesar de que no había nada en lo que apoyarse. El glaciar de Shouto se había acercado bastante a tocar a la gente en las gradas en su primera pelea e Izuku no quería arriesgarse a ser empalado. Incluso si no le hiciera daño. Muy bien, amigos. Nuestra próxima pelea es entre Todoroki y Shouto de 1, haya sido Mina, también de clase 1A. Ambos salen a la arena. Cuando Mina llega a su lugar, inmediatamente cae en una posición de lucha, pero Shouto permanece neutral. ¿Listo? Pregunta Midnight. Ambos asienten y Midnight levanta la mano, que sostiene su látigo en el aire, y la deja caer sobre la plataforma de concreto. Vamos. Ella llama mientras el crack resuena en todo el campo. Mina inmediatamente se lanza hacia un lado, disparando ácido frente a ella, usándolo para patinar por la arena. Shouto envía pequeños glaciares de hielo, tratando de frenar su camino. Cuando se forma uno justo frente a ella, cortándola, secreta una concentración más fuerte de ácido para derretirlo. Ácido está a punto de atravesar el glaciar cuando Shouto usa el mismo truco que usó con Zero con ella.
El glaciar no llega hasta los rodales como lo hizo el anterior, pero sigue siendo enorme. Por un momento, todos piensan que Shouto ha ganado. Está claro que Midnight está a punto de levantar el brazo en el aire nuevamente para anunciar a Shouto como ganador, pero aparecen agujeros en el glaciar donde están las manos de ácido. El hielo se derrite, lo que le permite escabullirse y aterrizar de nuevo en el concreto de la arena. Ella está cerca de Shouto ahora y corre hacia él, claramente lista para comenzar a participar cuerpo a cuerpo. Shouto la esquiva, haciendo que se deslice hacia adelante antes de que vuelva a correr hacia él. Él la esquiva de nuevo, haciéndose a un lado para que ella pase corriendo junto a él. Ella se da la vuelta, esta vez enviándole una inyección de ácido. Él esquiva mientras ella pasa corriendo junto a él, enviando una pared glaciar detrás de ella, bloqueando el resto de la arena. Una vez más, comienzan a aparecer agujeros en el hielo. La escarcha está comenzando a extenderse por el lado derecho de Shouto y sus movimientos son lentos. Aunque solo marginalmente. Los agujeros se estaban haciendo más grandes, aunque estaban creciendo más lentamente que antes. Shouto da un paso adelante con su pie derecho y el hielo se extiende por la arena desde donde toca. Los agujeros se llenan y el hielo los atraviesa, empujando a ácido la corta distancia sobre la frontera. Midnight no puede ver a ácido desde donde está parada, pero los drones de la cámara sí. Una imagen de ácido siendo empujado desde el ring por el hielo de Shouto aparece en una de las pantallas que flotan en el campo. Ácido está fuera de los límites. Shouto gana. Los vítores estallan en las gradas, fuertes y enérgicos. Izuku se uniría a ellos, pero está preocupado por Shouto. Su hielo extendiéndose por su brazo de esa manera no puede ser bueno. Además, con la cantidad de hielo que ha estado usando, es probable que esté cerca de sufrir agotamiento por peculiaridades. Shouto le da la espalda a su pared de hielo mientras sale del campo y regresa al estadio. Izuku flota sobre la barandilla que separa el área de asientos de la gran caída al campo y sigue a Shouto a través del campo y por el pasillo. Una vez que alcanza al otro chico, aterriza a su lado. Shouto mira hacia un lado cuando aparece Izuku, tensándose por un momento antes de relajarse. ¿Estás bien?, pregunta Izuku. Nunca había visto escarcha extenderse por tu brazo de esa manera. Shouto mira la escarcha que cubre su brazo derecho. También estaba comenzando a extenderse por su rostro, pero no lo suficiente como para ser demasiado notable. Se encoge de hombros, volviendo su atención a Izuku. Solo necesito calentar. Estaré bien para mi próxima pelea. Mientras dice eso, lleva su mano izquierda a su brazo. Su palma se pone roja mientras la coloca sobre la escarcha. Comienza a derretirse, goteando en el suelo. Izuku frunce el ceño. ¿Por qué no hacer eso mientras luchas? Si mantienes tu lado izquierdo caliente mientras luchas, la escarcha no se extenderá y podrás seguir luchando por más tiempo. El rostro de Shouto se endurece. Mira a Izuku como si lo estuviera estudiando. Deberías saber por qué. No quiero usar las llamas de Endeavor. No quiero ser el tipo de héroe que es y quiero evitar asociarme con él tanto como sea posible. En este punto, han dejado de caminar. Shouto está apoyado contra la pared izquierda e Izuku está contra la derecha. La escarcha que cubría el lado derecho de Shouto ahora ha desaparecido por completo y su mano izquierda cuelga a su lado. ¿Alguna vez te dije cómo obtuve esta cicatriz?, preguntó Shouto. La pregunta tomó a Izuku un poco por sorpresa, ya que habían estado sentados en silencio por un tiempo, pero respondió lo mejor que pudo recordar. No, no lo creo. ¿Por qué? ¿Sabes lo que es un matrimonio peculiar? Izuku se sorprendió. No sabía qué decir. Todo lo que Shouto le había dicho era horrible. Cómo había conseguido su cicatriz, más de lo que había hecho Endeavor, la muerte de Touya. Sabía que Endeavor era abusivo. Había estado protegiendo a Shouto de él lo mejor que podía por un tiempo, pero fue mucho más profundo de lo que había pensado. Nada de lo que Shouto había dicho tampoco estaba fuera de lugar. Habían estado parados allí en silencio durante un rato. Izuku sabía que se habían perdido bastantes peleas. Present Mic había pasado por los altavoces varias veces para anunciar a los ganadores. Pero ninguno de los dos había procesado lo que se había dicho. Se quedaron allí, en su propio pequeño mundo, hasta que Izulu rompió el silencio.
Creo que deberías visitar a tu mamá mañana. Shouto, que había estado mirando al suelo, levantó la vista, sorprendido. Después de todo lo que te acabo de decir. Ella me odiaría. Izuku negó con la cabeza, cortando a Shouto. Para mí, parece que se arrepintió tan pronto como sucedió. Además, incluso si ha estado encerrada en ese hospital por más tiempo del necesario, tendrían que haberla ayudado, ¿verdad? Estoy seguro de que le encantaría verte. Shouto asintió lentamente. Además, aunque entiendo completamente por qué no usas tu fuego, creo que deberías hacerlo. Shouto parecía un poco enojado ahora. Estaba a punto de hablar, pero Izuku lo interrumpió de nuevo. Escúchame. Dices que no lo usarás porque son las llamas de tu padre. ¿Verdad? Shouto asintió. Eso no es cierto. Lo siento si estoy siendo duro o directo, pero eso es imposible. Es genéticamente imposible que seas la mitad del ADN de tu madre para tu hielo y la mitad del ADN de tu padre para tu fuego. Tu peculiaridad es una mutación causada por la combinación de ambas peculiaridades. Además, tú eres el que tiene la peculiaridad. No tu padre. Tu peculiaridad es completamente tuya y nadie más puede controlar cómo la usas. Shouto guardó silencio, con el rostro en blanco. Entrando en pánico un poco, Izuku se frotó la parte posterior de la cabeza. Lo siento, otra vez. Probablemente podría haberlo simplificado simplemente diciendo que el fuego es tuyo y no de él. Shouto negó con la cabeza. No, Izuku. Gracias. Prefiero la versión más larga. Izuku sonrió. Bueno. En ese momento, la voz de Present Mig retumbó por los altavoces. Y con esto concluye esta ronda de partidos. El cuadro se mantendrá durante el descanso y nos veremos de vuelta para nuestras semifinales. Izuku había estado mirando al orador en la esquina mientras Present Mig hablaba, pero su atención se centró en Shouto cuando habló. ¿Quieres volver a las gradas? Me gustaría sentarme un rato antes de la próxima ronda de peleas. Izuku sonrió. ¡Claro! ¿Te importa si floto? Shouto negó con la cabeza e Izuku flotó en el aire, desapareciendo de su vista. Continúan hasta las gradas uno al lado del otro, Izuku flotando, invisible y Shouto caminando a su lado. Cuando regresan al área de asientos 1A, tienen una vista clara del soporte. Vuelven a tomar sus asientos en la primera fila, Shouto al final del pasillo a Izuku flotando sobre el asiento a su lado. Mientras están sentados, esperando que comience la siguiente ronda de partidos, Izuku revisa el cuadro actualizado. Tokoyami había ganado su pelea contra Yaoyorozu, Onenuki ganó su pelea contra Ibida, Katsuki ganó contra Kirishima y Shiozaki ganó contra Shishida. La primera pelea de la siguiente ronda sería contra Shinzo e Izuku, quienes suspiraron y se echaron hacia atrás, terminando medio boca abajo. Se sentía como si acabara de salir de una pelea, y ahora la suya era la primera. Fantasma en los pasillos. Armadillos diginoles. Capítulo 33. La ceremonia de entrega de premios notas. Consulte el final del capítulo para obtener notas. Chapter Text. Izuku había estado sentado en su sala de espera por un tiempo. Se le había ocurrido lo que pensó que era un plan lo suficientemente bueno, no hablar y empujar a Shinzo fuera del ring. Izuku estaba considerando tratar de agregar más cuando Present Mig los llamó a los dos a sus pasillos, cortando su línea de pensamiento. Izuku flotó hacia la entrada, aterrizando sólidamente sobre sus pies antes de doblar la esquina y salir al campo. A continuación tenemos a Midoriya Izuku y Shinzo Itoshi, ambos de la clase 1A. La multitud vitoreó cuando Izuku y Shinzo salieron al ring. Midnight levantó su látigo en el aire, preguntando si los dos estaban listos. Ambos asintieron y ella chasqueó su látigo. Vamos. Entonces, estás muerto, ¿verdad? Shinzo preguntó de inmediato. Izuku lo ignoró, en lugar de correr hacia él a toda velocidad. Shinzo se puso en una postura defensiva, apartándose del camino cuando consideró que Izuku estaba demasiado cerca. ¿Cómo sucedió eso? ¿Un ataque de villano, asesinato? Shinzo siguió haciendo preguntas, pero Izuku no dijo una palabra. Y siguió corriendo hacia el otro chico, con la esperanza de que eventualmente se quedara sin fuerzas. Izuku tenía razón, por supuesto. Shinzo estaba empezando a disminuir la velocidad, pero él también. La ansiedad y el pánico comenzaban a afectarlo.
Esta vez, cuando corrió hacia Shinzou, no esquivó a tiempo, lo que permitió que Izuku lo empujara hacia atrás. Shinzou cayó, aterrizando de espaldas, justo fuera del alcance de la barrera. En lugar de arrastrar a Shinzou el resto del camino, Izuku hizo todo lo posible para inmovilizarlo. Shinzou luchó, intentando algunas preguntas desesperadas para escapar. Finalmente, Midnight le preguntó a Shinzou si podía moverse. Dijo que no. Izuku fue declarado ganador. Izuku flotó en el aire en el momento en que estuvo fuera de la línea de visión del público. Se estaba cansando de estar sólido durante tanto tiempo y sabía que era probable que tuviera un ataque de ansiedad en algún momento de ese día. En lugar de volver a subir a las gradas, Izuku encuentra un pasillo vacío, el letrero en la entrada etiquetado como solo personal y se sienta, flotando justo por encima del piso. Se sentó allí, respirando profundamente hasta que pasaron las siguientes 2 peleas y llegó el momento de que volviera al campo. No recordaba quién había ganado qué pelea, pero sí sabía que se enfrentaba a Bakugou, algo que no estaba esperando. No tenía un plan cuando Present Mic lo llamó para que se dirigiera a su salón. Había usado todo su tiempo tratando de calmarse, tratando de asegurarse de poder ser sólido durante la duración de su última pelea, ya que estaba seguro de que iba a perder ante Bakugou. Cuando aterrizó en la entrada del pasillo que conducía a la arena, su estómago se encogió. Trató de respirar profundamente para calmarse mientras se dirigía a la arena, pero no hicieron nada para ayudarlo. Se detuvo frente a Bakugou, haciendo todo lo posible por hacer contacto visual y parecer sin miedo. Midnight levantó su látigo en el aire, haciéndolo crujir en la plataforma de concreto. «Vamos». Ella llamó. Bakugou disparó hacia adelante, preparando un gancho de derecha. Izuku esquivó en el último momento, enviando a Bakugou derrapando hacia adelante. Se dio la vuelta, apresurándose a intentar atacar a Izuku nuevamente. Esta vez, Izuku no esquivó a tiempo, sus movimientos eran demasiado lentos. El puñetazo explosivo de Bakugou le cortó el brazo. Izuku tropezó, agarrándose momentáneamente a la quemadura que le quedaba en el brazo. Izuku le lanzó un puñetazo a Bakugou, pero el otro chico lo atrapó fácilmente, iluminando sus palmas mientras tiraba de Izuku hacia adelante. Lo soltó en el momento justo para enviar a Izuku al suelo. Izuku rodó fuera del camino de una patada entrante, poniéndose de pie lo más rápido que pudo. Bakugou apuntó un puñetazo a su estómago, pero Izuku lo esquivó hacia la derecha. Trató de golpear a Bakugou en el costado, pero lo esquivó, evitándolo por completo. La respiración de Izuku se estaba volviendo irregular a pesar de que no necesitaba respirar. Sintió que se estaba ahogando en pánico. Sus esquivas fueron descuidadas y lentas mientras dudaba antes de moverse. Podía sentir que comenzaba a temblar mientras la ansiedad se apoderaba de cada uno de sus movimientos. Los ataques de Bakugou siguieron llegando, la mayoría de ellos respaldados por explosiones. Le dejaron la piel roja y quemaron agujeros en su uniforme escolar. De repente, Izuku estaba en el suelo, Bakugou pateándolo. Sabía que el otro chico estaba gritando por algo, pero no podía escuchar qué. Todo lo que podía escuchar era el sonido de sus respiraciones dificultosas. Levantó los brazos para cubrirse la cabeza, sintiéndose como antes de su muerte. Débil, asustado, inútil, cansado. No se dio cuenta de las violentas luces intermitentes del estadio, ni notó que Bakugou se congelara a mitad de la patada. Pedazos sueltos de escombros comenzaron a flotar junto con grupos de tierra y hierba que se habían levantado más temprano en el día. La respiración de Izuku se volvió más dificultosa y las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Bakugou comenzó a flotar en el suelo, dirigiéndose hacia el aire junto con todo lo demás que no estaba clavado. La gente en las gradas se aferraba a todo lo que podía tener en sus manos. Cementos estaba haciendo todo lo posible para evitar que tanto él como Midnight se alejaran flotando. El sonido del metal tenso resonó junto con gritos en todo el estadio. De repente, todo cayó, estrellándose contra el suelo. La gente aterrizó con fuerza en sus asientos y el metal resonó, volviendo a colocarse en su lugar. Bakugou cayó de espaldas cuando aterrizó mientras Cementos y Midnight apenas se mantenían de pie. Se quedó en silencio durante un minuto mientras todos se orientaban. «Will amigos, eso seguro que fue algo», dijo Present Mic.
No parece que Midoriya se esté moviendo. ¿Alguien puede verlo, por favor? Midnight se abrió paso con cuidado hacia la arena, arrastrándose como si tuviera miedo de que todo comenzara a levitar nuevamente. Ella se arrodilló a su lado, girándolo lentamente sobre su costado. Tenía los ojos cerrados y el cuerpo inerte, aunque respiraba. Suspirando, Midnight se puso de pie. Midoriya está inconsciente. Bakugou gana. La gente en las gradas tardó un momento en comenzar a animar, pero obviamente fue poco entusiasta cuando lo hicieron. Los Medbots rodaron hacia el campo, cargaron a Midoriya en su camilla y se lo llevaron. Bakugou no se puso de pie hasta que Midoriya desapareció en el estadio. Izuku parpadeó para abrir los ojos, gimiendo cuando brillantes luces fluorescentes brillaron directamente sobre ellos. Lentamente se levantó sobre sus codos. Una vez que estaba apoyado contra la cabecera de la cama en la que estaba, Recovery Girl se acercó corriendo. ¿Cómo te sientes, querida? Sabes que el agotamiento de las peculiaridades es algo muy serio. Izuku parpadeó. Agotamiento de peculiaridades. Pero no use mi peculiaridad hoy. Recovery Girl suspiró. Correcto, estabas entrando en pánico. Solo se detuvo porque te desmayaste. Continuó murmurando para sí misma mientras caminaba hacia una computadora en un escritorio en la esquina. Presionó algunos botones y bajó una pantalla del techo. Algunos botones más tenían una escena de su pelea con Bakugou mostrando. Hizo una mueca mientras veía a Bakugou patearlo mientras se encogía en el suelo. Estaba a punto de preguntar qué estaba tratando de mostrarle Recovery Girl cuando notó que los pedazos de hierba comenzaban a levantarse del suelo. Estaba listo para descartarlo como el viento, pero luego las luces del estadio comenzaron a parpadear y la gente en las gradas levitó de sus asientos. Cuando todo volvió a caer al suelo, Recovery Girl envió la pantalla hacia el techo, regresando a Izuku. Lo siento mucho. Se disculpó. No fue mi intención. No lastimé a nadie, ¿verdad? Lo siento mucho, tanto, mucho. Recovery Girl levantó una mano, impidiéndole disculparse más. No hay necesidad de pedir perdón, querida. Fue una respuesta de miedo, perfectamente razonable. No se hizo ningún daño, nadie resultó herido, así que no hay necesidad de preocuparse. Estaba claro que había agregado la última parte para evitar que Izuku volviera a preguntar. Lentamente, asintió. Está bien. Entonces, ¿cuánto tiempo estuve dormido de todos modos? Alrededor de 1 hora, querida. Decidieron esperarte antes de comenzar la ceremonia de premiación, pero no han estado esperando mucho. ¿Te sientes con ganas? Así es, la ceremonia de premiación. Izuku había obtenido el 3er lugar. Izuku asintió vigorosamente, tirando las sábanas de sus piernas y corriendo hacia la puerta. Midnight estaba al otro lado y ella le sonrió antes de hacerle señas para que la siguiera. La medianoche llevó a Izuku más adentro del estadio hasta que llegaron a una gran sala llena de gente corriendo de un lado a otro, con las manos en alto en los auriculares. Cuando Izuku vio los 3 podios en el centro de la habitación, se congeló. Bakugou estaba encadenado al podio central, Shouto y Shiozaki a cada lado de él. Las manos de Bakugou estaban encerradas en una caja de metal y estaba amordazado. Midnight empujó a Izuku hacia adelante, empujándolo hacia el podio en el que estaba Shiozaki. Tropezando hacia adelante, trepó para pararse junto a ella, tratando de no mirar a Bakugou. No entendía por qué estaba encadenado, pero Midnight no estaba haciendo nada al respecto y Bakugou se enojaría si Izuku intentaba ayudar, especialmente después de cómo fue su pelea. El techo se abrió y los podios continuaron subiendo hasta que volvieron al campo, la arena desapareció, reemplazada por césped verde. La medianoche se levantó en una plataforma de concreto en medio del campo. Tengamos un gran aplauso para nuestros ganadores. Ella llamó. La multitud obedeció, gritos y silbidos sonando. Izuku trató de sonreír, mirando algunos de los drones con cámara que pasaban a toda velocidad. Para presentar a estos estudiantes sus medallas tenemos. Estoy aquí. All Might aterrizó frente a los podios, cortando a Midnight. Ella lo fulminó con la mirada, pero por lo demás lo dejó continuar. ¿Qué tal una ovación para nuestros estudiantes fuertes? 1, 2, 3. Más ultra. Lo hiciste.
La llamada de All Might chocó con la multitud y se apresuraron a hacérselo saber. Lo arruinaste. Llamaron. Avergonzado, All Might siguió adelante. Caminó hacia los podios con una caja en la mano. Lo abrió a medida que se acercaba, revelando 4 medallas. 2 eran de bronce, 1 de plata y 1 de oro. Se acercó primero a Izuku y Shiozaki, sacando las 2 medallas de bronce. Colocó el primero alrededor del cuello de Shiozaki antes de envolverla en un abrazo. Hiciste un gran trabajo, joven Shiozaki. No dejes que tu fracaso contra el joven Todoroki te deprima, el fuego y las plantas son un mal enfrentamiento. Ella asintió, agradeciéndole cortésmente. All Might se volvió hacia Izuku, sosteniendo la segunda medalla. Izuku inclinó la cabeza ligeramente para que fuera más fácil para All Might colocarla alrededor de su cuello, pero cuando se acercó para abrazarlo, retrocedió. All Might bajó los brazos. Lo hiciste maravillosamente, joven Midoriya. Izuku asintió y murmuró un agradecimiento, pero All Might no lo escuchó. Ya se estaba moviendo hacia Shouto. Shouto aceptó la medalla al igual que Izuku, aunque permitió que All Might lo abrazara. Cuando All Might llegó a Bakugou, le quitó el bozal antes de intentar poner la medalla alrededor del cuello de Bakugou. Te mereces a este joven Bakugou. Has demostrado una gran fuerza hoy. Bakugou se apartó del camino, sin permitir que All Might le pusiera la medalla. No lo quiero. All Might se rió entre dientes, tratando una vez más de poner la medalla alrededor del cuello de Bakugou. Bakugou esquivó de nuevo. No escuchaste lo que dije. No me gané la maldita cosa, y Quijote no me dio una pelea justa. Y no lo hagas. Querer. Eso. All Might se rió, mirando detrás de él. Izuku vio a Midnight levantar una ceja, como si estuviera preguntando por qué estaba tardando tanto. La multitud obviamente se estaba impacientando, esperando que All Might entregara la medalla y siguiera adelante. En un último esfuerzo, All Might empujó la cinta de la medalla en la boca de Bakugou. Espero que llegues a aceptar que te ganaste esta medalla, joven Bakugou. Con eso, All Might se dio la vuelta para mirar a la multitud. Presento a los ganadores del festival deportivo del primer año. La multitud vitoreó y los drones de las cámaras se congregaron alrededor del podio, girando y girando a su alrededor. Lentamente, fueron bajados bajo tierra, la multitud vitoreando todo el tiempo. Cuando el techo se cerró sobre ellos, la gente se abalanzó sobre ellos. 2 sacaron a Izuku y Shiozaki de su podio y los llevaron hacia las puertas, haciéndoles señas para que se fueran. Izuku se giró a tiempo para ver a uno de los trabajadores desatando a Bakugou antes de que otro lo empujara hacia adelante, instándolo a recorrer el pasillo. Fantasma en los pasillos. Capítulo 34. Experimentando el agotamiento de Kirk por primera vez. Cuando Izuku llegó a los vestuarios, agarró sus bolsas y las de Shouto. Se quitó la medalla y la arrojó a su bolso antes de flotar en el aire, levitando las bolsas con él. Flotar las bolsas era difícil y no podía levantarlas mucho del suelo. Cuando trató de abrir la puerta usando la misma habilidad, no pudo. Tuvo que volver a dejar las bolsas antes de poder abrir la puerta. Retrocedió lentamente por los pasillos, buscando a Shouto mientras avanzaba. Cuando estaba a mitad de camino de regreso a la sala del podio, encontró a Shouto caminando por el pasillo. Izuku sin decir palabra le dio a Shouto su bolso, pero el chico también tomó el de Izuku, colgando el suyo sobre su hombro y dejando que el de Izuku colgara en su mano. Caminaron por los pasillos hasta el punto de salida en la parte trasera del estadio. El camino hacia las puertas de la UA estaba bordeado de cercas, manteniendo a los civiles y reporteros alejados de los estudiantes que salían. Los estudiantes que no eran grandes protagonistas del festival pudieron pasar sin problemas, pero los que habían llamado su atención fueron perseguidos desde la barrera. Shouto se apresuró por el camino, haciendo todo lo posible por ignorar los vítores de los civiles y las preguntas de los reporteros. Izuku se apresuró a su lado, agradecido de que ninguna de las preguntas o llamadas estuviera dirigida a él. No hablaron hasta que salieron del campus de la UA y caminaron hacia la estación de tren. ¿Vamos a visitar a tu mamá antes de irnos a casa, Izuku? Preguntó Shouto. Sí, Izuku respondió. Ella querrá vernos a los dos, especialmente después de mi última lucha. Shouto asintió y continuaron bajando hacia la estación de tren.
Mientras caminaban, sonó el teléfono de Shouto. Lo sacó de su bolsillo pero, al leer la identificación de la persona que llamaba, abrió la cremallera de la bolsa de Izuku y la tiró. Esfuerzo. Shouto asintió y Izuku tarareó. Cuando llegaron a la estación de tren, Shouto pagó su boleto mientras Izuku simplemente pasaba por los torniquetes. Su tren llegó unos minutos más tarde y viajaron en silencio. Apenas habían puesto un pie en el apartamento cuando Inko corrió hacia adelante, envolviendo a Shouto en un abrazo. Estaba tan preocupada. Ambos están bien, ¿verdad? Ella se echó hacia atrás, mirando a su alrededor en busca de Izuku. Estoy aquí, mamá. Su voz sonó al lado de Shouto. Una pequeña sonrisa se extendió por el rostro de Inko. Bien. Me preocupé cuando tu peculiaridad comenzó a volverse loca. ¿Está bien ahora? Sí, es un poco difícil levantar varias cosas a la vez ahora, pero estoy seguro de que estará bien por la mañana. Inko suspiró. Bien. Ahora, dentro. Me estreso horneando, así que sírvanse las galletas en la mesa. Shouto asintió, sentándose en el sofá frente al televisor. Dejó sus maletas y las de Izuku apoyadas contra el brazo del sofá en el suelo. Izuku flotó junto a él, flotando sobre el cojín del sofá con las piernas cruzadas. Shouto se adelantó y agarró una galleta del plato que esperaba en la mesa, dudando antes de darle un mordisco. Estas son geniales, señora Midoriya. Inko estaba en la cocina, tomando un vaso de agua. Gracias, querida. Y por favor, llámame Inko. Shouto asintió mientras tomaba otra galleta del plato. Entonces puedes llamarme Shouto. Inko entró en la sala de estar con el agua en la mano, sonriendo. Se sentó en el sillón que estaba al lado del sofá. Estaba en un ángulo suficiente para que pudiera enfrentarse a Shouto y, presumiblemente, a Izuku. Cuéntamelo todo. Por supuesto, vi cómo fueron tus peleas en la televisión, pero quiero escuchar cómo crees que fueron. Los dos contaron sus versiones del festival deportivo, dejando de lado la charla que habían tenido en los pasillos. Cuando Shouto llegó a su pelea con Shiozaki, Inko interrumpió por primera vez. Usar tu fuego durante ese partido fue muy inteligente, Shouto. Shouto dudó por un momento antes de continuar. Izuku no sabía si su madre sabía algo o si solo había sido un comentario desechable, pero Izuku vio que la tensión que había estado creciendo en los hombros de Shouto a través de su relato de esta pelea en particular se disipaba. Endeavor intentó llamar a Shouto unas cuantas veces más esa noche, pero cada vez Shouto lo dejaba sonar, ignorándolo. Inko parecía confundida al principio, pero lo dejó pasar después de las primeras llamadas. Hizo katsudon y soba fría para la cena esa noche e instó a los dos a acostarse temprano. Ambos han tenido un día largo y duro, necesitan dormir lo más posible. Ah, y Shouto, siéntete libre de pasar mañana aquí también. Lavaré tu uniforme para que puedas usarlo de nuevo el miércoles, ¿de acuerdo? Shouto asintió. Gracias, Inko. Por supuesto, querido. Shouto desplegó su futón en el piso de la habitación de Izuku al lado de su cama. Izuku estaba flotando sobre su cama, mirando. Se había ofrecido a ayudar, pero Shouto lo había rechazado. A decir verdad, Izuku no creía que hubiera sido de mucha ayuda de todos modos. Se sentía débil. No creía que pudiera hacer mucho con su levitación y no había forma de que se volviera sólido en este momento. Tanto porque sentía que tendría un ataque de pánico casi al instante como porque simplemente no creía que pudiera mantener la forma. Shouto se subió a su futón ahora enrollado, subiendo la manta hasta la barbilla. Buenas noches, Shouto. Buenas noches, Izuku. Fantasma en los pasillos. Capítulo 35. ¿Por qué Endeavor debe ser tan asno? Izuku pasó la noche en su habitación. No se sentía con ganas de vagar por la ciudad a pesar de que eso era lo que hacía casi todas las noches. En cambio, se sentó sobre su cama, alternando entre ver cómo cambiaban los números en su despertador y mirar a Shouto. Estaba preocupado, habían ignorado múltiples llamadas de Endeavor hasta que el hombre finalmente dejó de llamar. En ese momento, no parecía un gran problema, pero, en retrospectiva, probablemente iba a ser un problema.
Se demostró que Izuku tenía razón sobre todo el asunto de ignorar a Endeavor será un problema cuando fuertes golpes resonaron en el apartamento a las 5 am inmediatamente, Shouto se despertó y salió de su futón. Izuku atravesó la puerta a toda prisa, golpeando tanto a Shouto como a su madre hacia la puerta. «Abre. Sé que estás ahí, Shouto». Shouto estaba congelado en la entrada de la sala de estar, mirando hacia la puerta. Inko puso su cara de estoy actuando amablemente, pero realmente me gustaría patearte al sol y abrió la puerta. De pie en la plataforma de concreto frente a su apartamento estaba Endeavor, ataviado con su disfraz de héroe completo. Aunque ocupó la mayor parte del marco de la puerta, justo detrás de él pudieron ver un automóvil frente al edificio, una figura sentada en el asiento del conductor. Endeavor miró por encima de Inko hacia el apartamento, con los ojos fijos en Shouto. Tan pronto como vio al niño, la expresión ya enojada de Endeavor se convirtió en una de furia. Grita. ¿Cómo te atreves a ignorar mis llamadas? Y para ir a la casa de un civil de todas las cosas. Continuó delirando mientras intentaba empujar a Inko, pero ella se mantuvo firme, asegurándose de permanecer frente a él. Muévete, mujer. Tengo la intención de etiquetarte como villano y arrestarte. Inko inclinó la cabeza hacia un lado, su sonrisa una vez amable se volvió fría. ¿Sobre qué base, señor? Las llamas que cubrían el disfraz de Endeavor se encendieron y algunas chispas volaron, aterrizando en el piso y los muebles, dejando marcas de quemaduras. Alejar a mi hijo de mí. Puedo hacer que te etiqueten como secuestrador. Ah, pero vino aquí por su propia voluntad. Mi hijo lo trajo de la escuela para una visita después de lo estresante que debe haber sido el festival deportivo. Endeavor miró rápidamente alrededor del apartamento antes de volver a mirar a Inko. En este punto, Izuku había huido de la puerta y ahora flotaba junto a Shouto. No veo a ningún otro niño. Estoy aquí. Izuku parpadeó, su expresión imitaba la de Inko. Lo que no notó, sin embargo, fue que su cabeza colgaba en un ángulo antinatural, que sus piernas estaban torcidas y destrozadas, los huesos sobresalían de la piel, que sus brazos estaban distorsionados y su brazo izquierdo colgaba de su cuenca, colgando de un hilo. El rostro de Endeavor palideció y su ira se mezcló con miedo. Tú. Eres el mocoso que ha estado rondando mi casa. La sorpresa se apoderó del rostro de Inko por un momento antes de que su expresión volviera a ser una fría ira. En realidad, señor, solo he estado protegiendo a Shouto. No he hecho nada que el típico fantasma haría en un embrujo. El miedo en la expresión de Endeavor se disipó. No importa. Haré que los arresten a los dos si no entregan a mi hijo. Shouto se movió para dar un paso adelante, pero Izuku agitó su mano a través de su pecho, deteniéndolo. Si intentas algo así, le contaré al público todo lo que le has hecho a tu familia. Shouto miró de dónde venía la voz de Izuku antes de volver a su padre cuando habló. No te creerían. Soy el héroe número 2. Incluso si lanzas algo, podría ser que mi equipo de relaciones públicas lo borre. Izuku sonrió, aunque nadie podía verlo. ¿Y si fuera una transmisión en vivo? Si lo tuviera en todas las pantallas de Japón. Eso pareció hacer que Endeavor se detuviera, pero se recuperó rápidamente. Ningún canal de noticias lo transmitiría jamás. Además, ¿quién creería las palabras de un niño sobre las de un héroe superior? No serían solo mis palabras, señor. Sería evidencia de video capturada de sus cámaras de seguridad. Sería documentación en papel de cualquier visita al hospital o al médico. Y, si se sienten cómodos, serían testimonios de todos los miembros de la familia a los que has lastimado. En cuanto a quién lo transmitiría, estoy seguro de que al director Netsu le encantaría ayudar. Endeavor no dijo nada por un momento. Finalmente, apretó los dientes y soltó una respuesta. Está bien. Shouto puede quedarse, pero solo hasta que termine este descanso. Espero que regrese tan pronto como sea el momento de que regreses a la escuela. Inko asintió. Por supuesto. Con eso, Endeavor salió furioso del apartamento. Vieron cómo bajaba las escaleras y regresaba a su auto. Tan pronto como subió, el conductor se alejó a toda velocidad. Solo cuando ya no pudieron ver el auto, Inko dejó escapar un suspiro y cerró la puerta, cerrándola mientras lo hacía.
Se giró para mirar a los dos chicos lentamente. Shouto todavía estaba quieto, con una mirada ilegible en su rostro. Entonces, Izuku. ¿Te importaría contarme todo esto de embrujar la finca Todoroki? Izuku se rió entre dientes. Verás. Pasan la siguiente hora y media discutiendo el tiempo que Izuku había pasado en la casa de Todoroki. Para cuando Izuku terminó, Inko tenía una mirada preocupada en su rostro. No puedo, en buena conciencia, permitir que Shouto vuelva a ese lugar. Ella escupió la última palabra como veneno. Los tres se quedaron en silencio por un minuto antes de que Shouto mirara hacia arriba, enfocando sus ojos en donde suponía que estaba Izuku. ¿De verdad crees que Netsu ayudaría? Sí. Shouto asintió lentamente. Entonces, creo que sería una buena idea seguir adelante con tu plan. Sé que dije que no sería antes, pero, creo que si tenemos un adulto así de nuestro lado, entonces podría funcionar. Entonces hablaremos con él tan pronto como regresemos a la escuela. Shouto asintió y se resolvió. Inko se levantó, dirigiéndose a la cocina. Puede que fuera temprano, pero estaba claro que ninguno de ellos volvería a dormir, por lo que también podrían desayunar. Fantasma en los pasillos. Capítulo 36. Nombres de héroes. Shouto, Izuku e Inko pasaron el descanso en el apartamento. Inko se tomó el tiempo libre del trabajo para pasar con los niños viendo películas en la sala de estar. Terminó en la cocina en múltiples puntos, horneando o cocinando. Shouto se unió a ella en la cocina varias veces, ayudándola a hornear y, en un momento, haciendo un lote de galletas completamente solo. Para cuando tuvieron que regresar a la escuela, gran parte de la tensión en los hombros de Shouto se había disipado. Parecía mucho más cómodo en el apartamento de Midoriya que en la finca de Todoroki. El miércoles, Shouto e Izuku encontraron sus uniformes esperándolos fuera del dormitorio. Se cambiaron rápidamente. Izuku decidió ser sólido al menos durante la mañana para que el uniforme finalmente tuviera algo de uso. Inko estaba terminando de desayunar cuando los dos entraron. Izuku y Shouto se unieron a Inko en la cocina, ayudándola a servir la comida y llevarla a la mesa. Los tres se sentaron en sus lugares a la mesa, colocando sus platos frente a ellos. Inko les hizo algunas preguntas a los dos sobre su noche y cómo durmieron mientras comían. Cuando terminaron, cada uno llevó sus platos a la cocina e Izuku tomó sus bolsas y las de Shouto del dormitorio. Volvió a verificar que tuvieran sus libros y estuches de lápices antes de llevarlos a la puerta principal. Inko tomó 2 cajas bento del refrigerador y puso una en cada una de las bolsas. Shouto agarró su bolso e Izuku agarró el suyo. Adiós, mamá. Adiós, Inko. Inko sonrió. Adiós, recuerda hablar con Netsu. Ambos chicos asintieron. Shouto abrió la puerta y se la sostuvo a Izuku antes de salir él mismo. Caminaron hacia la estación de tren en silencio, ignorando las miradas de la gente en la calle al pasar. Cuando subieron al tren, las personas en el vagón los miraron mientras revisaban sus teléfonos. Cuando estaban a mitad de camino de su parada, una de las personas se acercó a ellos. Disculpe. Shouto e Izuku levantaron la vista de sus teléfonos, Izuku con una sonrisa amable en su rostro y Shouto con su mirada normal de indiferencia. Ustedes son los del festival de deportes, ¿verdad? Izuku asintió. Shouto continuó mirando en blanco. ¿Puedo obtener sus autógrafos? Creo que tus 2 peleas fueron geniales y me encantaría tener una copia de tus autógrafos antes de que te conviertas en profesional. La sonrisa de Izuku se amplió y sacó un bolígrafo de su bolso. La chica que se había acercado a ellos sacó un cuaderno y pasó a una página en blanco. Izuku lo firmó primero, escribiendo el nombre de héroe que había estado pensando en usar. Una vez que terminó, le entregó el bolígrafo a Shouto. Escribió su nombre rápidamente antes de devolverle el bolígrafo a Izuku para que lo guardara. La niña sonrió. Muchas gracias. Se apresuró a irse, uniéndose a lo que Izuku asumió que era su grupo de amigos. Los observó por un momento antes de volverse hacia Shouto. ¿Por qué firmaste con tu nombre? ¿No tienes un nombre de héroe en mente? Shouto negó con la cabeza. No. Realmente nunca pensé en eso. Izuku asintió lentamente, aunque no dijo nada más. Estaba claro que estaba sumido en sus pensamientos, así que Shouto lo dejó en paz, volviendo a su teléfono.
Cuando el tren llegó a su parada, Shouto tuvo que golpear a Izuku en el hombro para llamar su atención. La caminata Oa fue tranquila como el viaje en tren, pensó Izuku mientras caminaban. Cuando llegaron al salón de clases, Uraraka se acercó y comenzó a hablar con entusiasmo con Izuku. Habló con ella hasta que sonó la campana y llegó Aizawa, momento en el que todos tuvieron que regresar a sus asientos. Aizawa tenía su saco de dormir enrollado y metido debajo de su hombro. Elegirás tus nombres de héroe hoy. Aparentemente, no estoy lo suficientemente calificado, así que, en cambio. La medianoche irrumpió por la puerta, interrumpiendo al señor Aizawa. Seré yo quien te ayude a decidir. Aizawa suspiró, metiéndose en su saco de dormir y apoyándose contra la pared. Midnight repartió pizarras y marcadores. Cuando todos hayan terminado, pueden presentar sus nombres a la clase. Izuku asintió para sí mismo, inclinándose sobre su tablero mientras escribía. Dejó su marcador cuando terminó. En cambio, sacó un lápiz y una hoja de papel de repuesto, escribiendo una nota. Se lo devolvió, pidiéndole a Shinzou que se lo pasara a Shouto. Rápidamente llegó al chico de doble cabello, quien lo desdobló y lo leyó, asintiendo para sí mismo e inclinándose sobre su tabla. Unos minutos más tarde, todos habían terminado y Midnight comenzó a llamarlos en orden. Comenzando con Aoyama. El héroe brillante. No puedo dejar de parpadear. Midnight frunció el ceño, tomando suavemente la tabla y el marcador de Aoyama. Eso es un poco demasiado largo, ¿qué tal si lo acortamos a Can't Stop Twinkling? Aoyama estuvo de acuerdo y Midnight le hizo señas para que volviera a su asiento, dejando a un lado su marcador y su tablero. Acido se acercó a continuación. Reina alienígena. Midnight asintió. ¡Perfecto! El siguiente fue Tsu, el héroe de la temporada de lluvias. Froppy. Lindo. Ida. Tenga. ¿Estás seguro? Tener tu nombre real podría ser un problema de privacidad. Él asintió. Estoy seguro. Midnight lo despidió a su asiento, con el ceño fruncido en su rostro. Izuku vio a Ida volver a su asiento. Algo estaba pasando con él, pero no podía decir qué. Uraraka fue el siguiente. Urabismo. La orden continuó, más de sus compañeros de clase anunciaron con entusiasmo sus nombres de héroes. El héroe de las artes marciales. Tailman. El héroe de la pistola paralizante. Chargebolt. El héroe robusto. Renriot. El héroe de las caricias. Anima. El héroe de los dulces. Sugarman. El héroe tentáculo. Tentáculo. El héroe oyente. Conector para auriculares. El héroe de la grabación. Celofán. El héroe negro azabache. Tsukuyomi. Cuando Shouto subió, Izuku se enderezó ligeramente en su asiento. Esperaba que el chico no siguiera la ruta de ida y solo usara su nombre, pero, según su conversación anterior, era probable que sucediera. El héroe dual. Quemadura por congelación. Izuku dejó escapar un suspiro. Se alegró de que Shouto hubiera aceptado su sugerencia. El héroe sigiloso. Chica invisible. Dinamismo. Midnight asintió. Está inspirado en All Might, ¿verdad? Bakugou asintió, negándose a hacer contacto visual con ella. Los ojos de Izuku estaban muy abiertos por la sorpresa, pero hizo todo lo posible por ocultarlo. Ese era el nombre que había ayudado a Bakugou a inventar cuando eran niños antes de que le dijeran que no tenía peculiaridades. Izuku vio a Bakugou regresar a su asiento y saltó cuando Midnight lo llamó antes de recomponerse. El héroe muerto. Espectre. La sonrisa de Midnight era un poco tensa. ¿No crees que eso es un poco inapropiado? Quiero decir, intentarás vender tu marca a niños pequeños, ¿verdad? Izuku negó con la cabeza. No, en realidad planeo entrar en heroicidades clandestinas o, al menos, heroicidades crepusculares. Vio al señor Aizawa temblar por el rabillo del ojo. Midnight asintió y lo envió de regreso a su asiento. Shinzou comenzó a caminar hacia el frente cuando se sentó. El héroe de control. Mente en blanco. Midnight trajo a colación las mismas tribulaciones que había tenido con el nombre de Izuku, pero Shinzou las rechazó con un argumento similar. Planeo entrar en heroicidades clandestinas. Mi nombre de héroe no importa mucho. No esperó a que ella respondiera antes de regresar a su asiento. Yaoyorozu fue el último. El héroe de todo. Creati.
Mitnick esperó a que ella volviera a su asiento antes de despedirse, permitiendo que Mick entrara y comenzara su lección de inglés. Fantasma en los pasillos. Capítulo 37. Posesión accidental. El día escolar transcurrió normalmente, todos los estudiantes de la clase 1, emocionados por Heroics. Cuando Olmec irrumpió en el aula como de costumbre, todos vitorearon y la pared se extendió, lo que les permitió agarrar sus estuches e ir a cambiarse. Izuku agarró el suyo después de Shouto, siguiendo al otro chico. Uraraka tuvo una pequeña charla con él mientras caminaban. Tuvieron que interrumpir su conversación cuando llegaron a los vestuarios, pero la retomaron cuando ambos terminaron y esperaron que comenzara oficialmente la clase. Cuando todos estuvieron reunidos frente a Olmec, el hombre comenzó a explicar el ejercicio que harían durante el día. Hoy participarás en combates de sparring. Una vez que haya elegido un compañero, puede elegir un tapete y comenzar. Cuando estemos a la mitad de la clase, haré que todos cambien de pareja. Vete. Izuku y Shouto se emparejaron, dirigiéndose a buscar una colchoneta. Uraraka se asoció con Tsuo e Izuku vio a Kirishima acosando a Bakugou. Como el chico se salió con la suya, Izuku nunca lo sabría. Izuku les encontró una alfombra entre la puerta y un conjunto de ventanas. Se pararon en lados opuestos de la colchoneta, uno frente al otro en posturas defensivas. Esperaron a que todos los demás estuvieran en posición y a que Olmec llamara a inicio antes de correr hacia el centro de la colchoneta. Izuku se agachó bajo un puñetazo de Shouto, moviéndose para barrer las piernas del otro debajo de él. Shouto esquivó un segundo demasiado tarde, tropezando hacia un lado aunque no se cayó. Izuku trató de empujarlo, pero Shouto lo bloqueó con su hielo. Fue entonces cuando Izuku se dio cuenta de que podía usar su peculiaridad. La sonrisa de Izuku se volvió un poco aguda y se disipó en el aire. Su uniforme de educación física colgó en el aire por un momento, manteniendo su forma antes de caer al suelo en un montón. Los ojos de Shouto se movieron de un lado a otro, buscando cualquier señal de Izuku. No encontró ninguno, por lo que fue tomado por sorpresa cuando escuchó que alguien aterrizaba detrás de él. Se dio la vuelta, con el brazo derecho listo, solo para que Izuku desapareciera de nuevo. Izuku seguía apareciendo y desapareciendo, enviando a Shouto girando en círculos. Cuando el niño comenzó a mostrar signos de mareo, Izuku finalmente eligió un lugar para aterrizar. Sacó las piernas del Shouto de debajo de él, con éxito esta vez, y rápidamente se subió encima de él, inmovilizándolo contra el suelo. El lado izquierdo de Shouto se iluminó en llamas, quemando a Izuku. Su agarre se debilitó lo suficiente como para que Shouto se retorciera fuera de él, los dos chicos regresaron a sus posiciones originales en la colchoneta. Shouto envió una ola de hielo a Izuku, aunque el chico simplemente la atravesó. Continuaron así durante unos minutos, Shouto enviando hielo para tratar de capturar a Izuku mientras el otro chico seguía atravesándolo. Shouto finalmente se dio cuenta de que su táctica no estaba funcionando. Se calentó con su fuego y bajó en una postura defensiva, escuchando cuando aterrizaría Izuku. Era un poco difícil escuchar los sonidos de todos sus otros compañeros de clase, pero, después de 1 o 2 minutos, escuchó pies tocar la colchoneta. Se giró para enfrentar el sonido, el puño ya balanceándose. Hizo contacto con el rostro de Izuku, aunque un momento después el chico se desvaneció. Shouto apretó los dientes. Esto estaba sucediendo demasiado tiempo. Volvió a su postura, una vez más escuchando a Izuku. Cuando escuchó que el niño tocaba tierra de nuevo, fue a por sus piernas, tratando de barrerlas debajo de él. Izuku cayó y se tumbó en la colchoneta. No tuvo la oportunidad de levantarse antes de que Shouto estuviera encima de él, inmovilizándolo contra la lona. Izuku se desvaneció, flotando para tratar de escapar. Excepto que, en lugar de flotar por encima de Shouto, Izuku se detuvo dentro de él. De repente, tenía el corazón latiendo. Sus respiraciones eran dificultosas y podía sentir parte de sí mismo luchando contra algo, manteniéndolo a raya. Podía ver a sus compañeros de clase entrenando en sus propias colchonetas, aunque la visión en su ojo izquierdo era peor que en el derecho. Había una extraña sensación en su pecho, tanto fría como caliente.
Alcanzó la cosa nueva y, de repente, su izquierda estaba encendida con llamas y su derecha estaba cubierta de hielo. Gritó mientras los dos elementos luchaban entre sí, el hielo luchaba por quedarse mientras el fuego intentaba derretirlo. Presa del pánico, soltó lo que ahora sabía que era una peculiaridad. El fuego de hielo se disipó, aunque el hielo medio derretido se pegó a su brazo. Se tomó un momento para recuperar el aliento antes de que se diera cuenta de repente. Estaba poseyendo a Shoto. Lo que estaba luchando, debía ser el alma de Shoto, luchando por el control. E inmediatamente se llenó de pánico mientras hacía todo lo posible por dejar el cuerpo de Shoto. Se revolvió, pero todo lo que hizo fue llamar la atención de todos los demás en la habitación. Todo Migt incluido. Joven Todoroki. ¿Qué pasa? Izuku apenas podía exprimir las palabras. Su garganta se sentía apretada y su voz sonaba áspera. Ayuda. No sé qué pasó, solo estaba tratando de escapar, no era mi intención. All Might comenzó a caminar hacia él, con una mirada de preocupación en su rostro. Izuku sabía que había pedido la ayuda del hombre, pero acercarse solo empeoró su pánico. ¿Qué pasaría si metía a Izuku en problemas? ¿Y si lo expulsaban? No había tenido la intención de poseer a Shoto, solo había querido escapar de su control. All Might estaba a solo unos metros de distancia ahora e Izuku estaba temblando, los ojos recorriendo la habitación. Cuando aterrizaron en All Might, el hombre ahora extendiendo un brazo hacia él, Izuku se lanzó hacia arriba, ya no luchando contra el alma de Shoto. Miró hacia abajo para ver a Shoto doblado, jadeando, mientras All Might se arrodillaba a su lado. El hombre claramente estaba diciendo algo, pero Izuku no podía escuchar qué. Todo lo que podía era el latido de un corazón esporádico en su oído, aunque sabía que era un remanente de su tiempo en el cuerpo de Shoto. Izuku salió corriendo del gimnasio, atravesó la pared y salió a los terrenos de la escuela. No se dio cuenta de que Shoto miraba hacia donde había estado, esperando que aterrizara. Fantasma en los pasillos. Capítulo 38. ¿Por qué el roedor es tan intimidante? Inko se sentó con fuerza en el sofá una vez que los niños se fueron a la escuela. Se había asegurado de que tuvieran todo lo que necesitaban para que no tuvieran que volver y agarrar algo. Las lágrimas se acumularon en sus ojos mientras bajaba la cabeza entre sus manos. Los sollozos atormentaron su cuerpo mientras lloraba. Había pensado durante tanto tiempo que su pequeño Izuku estaba muerto, realmente muerto. Nunca volverá. Se había culpado a sí misma por los saltos de su hijo. Ni siquiera había dejado una nota. Pero ahora sabía que eso no era cierto. Su hijo estaba vivo. Había estado demasiado asustado para volver. Izuku se había escondido en el baño más cercano. Había cerrado la puerta del baño y la puerta del cubículo en el que estaba acurrucado. Todavía no tenía la respiración bajo control y las lágrimas corrían por su rostro. Parpadeaba entre la solidez y la intangibilidad. No sabía lo que había pasado. En un momento estaba atrapado debajo de Shoto, flotando para tratar de escapar, y al siguiente estaba poseyendo al niño, luchando contra su alma para mantener el control. Shoto nunca querría volver a hablar con él. Nunca lo perdonaría. Incluso había usado la peculiaridad del niño. Su respiración solo empeoraba, llegando en ráfagas cortas e irregulares. Sintió que se estaba asfixiando. No podía hacer esto, no podía quedarse aquí. Con cuidado, se levantó de su posición acurrucado en el asiento del inodoro. Haciendo todo lo posible por mantenerse intangible, atravesó la pared que miraba hacia el exterior, corriendo lo más rápido que pudo fuera de la propiedad de la escuela. Su vuelo fue rocoso mientras parpadeaba. De vez en cuando bajaba unos metros antes de recuperarse y volver a subir. Finalmente, se cansó de las constantes caídas y se detuvo en un parque, escondiéndose entre los árboles. No pensó que sería seguro sentarse en uno, así que, en cambio, se amontonó en el espacio entre algunos árboles bien tejidos. Se apoyó contra el tronco del árbol a su espalda, estirando las piernas tanto como pudo. Todo su cuerpo temblaba pero, ahora que estaban en tierra firme, sus piernas eran lo peor. Golpeó un patrón en sus dedos, adentro para 4 y afuera para 4. Continuó hasta que, finalmente, tuvo su respiración bajo control y el temblor se redujo a temblores ocasionales.
Apoyó la cabeza contra el árbol y cerró los ojos, suspirando. Se tomó otro momento antes de levantarse de su lugar. Tenía que volver con Shoto. Se suponía que debían hablar con Netsu antes de regresar a la finca de Todoroki. Subió a través de los árboles, yendo tan rápido como pudo por el camino por el que había venido. Era más rápido regresar de lo que había sido llegar a la parte, ya que no se caía periódicamente. Cuando regresó a los terrenos de la UA, el primer lugar que revisó fue el gimnasio que uno había ocupado para su lección de heroísmo. Encontró a Olmig parado afuera de los vestuarios, una clara señal de que la clase estaba adentro. Entró en el vestuario de los niños para ver si Shoto estaba adentro. No lo era. Izuku estaba empezando a entrar en pánico ahora. ¿Y si hubieran llamado a Endeavor para que lo recogiera? Presa del pánico, salió corriendo de los vestuarios y del gimnasio. En cambio, entró en el edificio principal de la UA, corriendo por los pasillos hasta la oficina de Recovery Girl. Izuku dejó escapar un suspiro de alivio tan pronto como entró en la habitación. Shoto estaba sentado en una de las camas con un vaso de agua en la mano. Izuku inspeccionó la habitación en busca de Recovery Girl, pero, una vez que estuvo seguro de que ella no estaba allí, aterrizó suavemente junto a la puerta. Shoto levantó la vista de inmediato, haciendo contacto visual con él. Izuku comenzó a retorcerse, pero sostuvo la mirada de Shoto. Lo siento mucho, mucho. Y te perdono. Izuku se congeló, con la boca abierta. ¿Qué? ¿Por qué? Te poseí. Usé tu fuego y yo. Entraste en pánico. Tu peculiaridad aún es nueva, no se puede esperar que tengas el control total o conozcas el alcance total de la misma todavía. Especialmente desde que comenzaste a entrenar con él. Además de eso. Izuku solo podía mirar a Shoto con sorpresa. Su respuesta tenía sentido, pero Izuku no podía entender el hecho de que había sido perdonado tan fácilmente. Se había apoderado del cuerpo de Shoto y había usado su peculiaridad, todo sin su permiso. Seguramente debería estar en más problemas que esto. Los dos se sentaron en silencio durante unos minutos antes de que Shoto balanceara sus piernas sobre el costado de la cama, poniendo su agua en la mesita de noche antes de ponerse de pie. Agarró sus maletas y las de Izuku de donde estaban sentados junto a la silla de invitados. ¿Listo para hablar con Netsu? Izuku asintió lentamente, haciéndose a un lado para que el camino hacia la puerta estuviera despejado. Fue entonces cuando Recovery Girl decidió asomar la cabeza por la puerta de su oficina personal. ¿Estás seguro de que estás bien para irte, Todoroki? El niño se volvió hacia ella. Sí, señora. Me siento bien. Ella asintió. Está bien. Ah, ¿y Midoriya? Izuku saltó, sorprendido de que se dirigieran a él y todavía un poco nervioso. ¿Sí? Por favor, habla con Aizawa sobre un entrenamiento extra de peculiaridades. Creo que sería muy beneficioso para ti. Él asintió rápidamente. Por supuesto. Recovery Girl asintió una vez más antes de agacharse detrás de la puerta y cerrarla. Shoto abrió la puerta y salió al pasillo, manteniendo la puerta abierta para Izuku. Los dos caminaron uno al lado del otro hacia la oficina de Netsu, ninguno de los dos intentó iniciar una conversación. Cuando finalmente llegaron a las grandes puertas dobles de madera, Izuku levantó la mano para llamar, pero, antes de que su puño pudiera aterrizar, las puertas se abrieron. Netsu estaba sentado en su escritorio, con las patas dobladas cuidadosamente frente a él mientras miraba a los dos chicos. Midoriya, Todoroki. Por favor, entra y toma asiento. Los dos se miraron antes de entrar en la habitación. Tan pronto como estuvieron lo suficientemente adentro, las puertas se cerraron detrás de ellos con un suave clic. De alguna manera era más intimidante que si se hubieran cerrado de golpe. Los dos caminaron hacia las dos sillas sentadas frente al escritorio de Netsu, Izuku a la izquierda y Shoto a la derecha. Netsu hizo contacto visual con ambos a su vez. ¿Quieres un poco de té antes de comenzar? Fantasma en los pasillos. Capítulo 39. Posesión con propósito. La reunión duró 3 horas. Izuku y Shoto iban y venían con Netsu, cada uno explicando sus propias experiencias y observaciones en la casa de Todoroki. Esto tomó alrededor de 1 hora.
Netsu no había respondido durante unos minutos, lo que provocó que ambos chicos se estresaran por cómo reaccionaría, pero, cuando finalmente habló, fue para agradecer a los dos por acudir a él. Gracias, por decírmelo. Sé que esto es algo difícil de hacer y agradezco que confíes en mí lo suficiente como para decírmelo. Ahora bien, comenzamos a planificar la desaparición de Endeavor. Habían pasado las siguientes 2 horas discutiendo diferentes tácticas y contactos que podrían usarse. Al final, llegaron a los huesos de un plan y Netsu acordó discutir más avances con la madre de Shouto y otros hermanos. Cuando los dos chicos finalmente salieron de su oficina, el sol estaba bajo en el cielo y había 2 llamadas perdidas de Endeavor en el teléfono de Shouto. Lo habían silenciado para la reunión, sabiendo que el hombre llamaría en el momento en que decidiera que Shouto debería haber estado en casa. Los dos habían corrido de regreso a la finca de Todoroki, deteniéndose para permitirle a Shouto un momento para recuperar el aliento antes de abrir la puerta. Antes de que pudieran cerrarlo, Endeavor estaba frente a ellos, agarrando a Shouto por el brazo. ¿Cómo te atreves a ignorar mis llamadas de nuevo? Te dije que estuvieras en casa tan pronto como terminara la escuela hoy y decidieras llegar 3 horas tarde. Arrojó a Shouto hacia la casa, cerrando la puerta con la otra mano. Quiero que te cambies y estés listo en la sala de entrenamiento en 5 minutos. ¿Me oyes? Shouto asintió, corriendo por el pasillo hacia su habitación. Izuku todavía estaba flotando junto a la puerta, mirando a Endeavor. No había forma de que dejara que el hombre entrenara a Shouto. Siguió a Endeavor a través de la casa hasta la sala de entrenamiento, flotando a su lado mientras esperaban a Shouto. Mientras esperaba, tomó todas las salidas posibles. Había una puerta que, a juzgar por una ventana en la misma pared, daba a un balcón que rodeaba un patio bordeado por la casa. También había una ventana en la pared del fondo, pero solo miraba hacia una gran caída. Shouto solo tardó 2 minutos en entrar en la sala de entrenamiento. En el momento en que se cerró la puerta, Endeavor estaba sobre él, lanzando golpes y lanzando bolas de fuego. Shouto bloqueó arrojando paredes de hielo, pero se derritieron rápidamente. Una sonrisa cruel se extendió por el rostro de Endeavor. Supongo que ese chico fantasma tuyo te abandonó, ¿eh? Izuku, decidiendo que el hombre se había acercado demasiado a su amigo en ese momento, se abalanzó hacia adelante. Hizo todo lo posible por recordar cómo se había sentido cuando poseía el Nomu y luego, más tarde, Shouto. Se concentró en la sensación mientras se acercaba al hombre en llamas, esperando no salir del otro lado. Izuku no se dio cuenta de que había cerrado los ojos hasta que los abrió. Estaba mirando a Shouto, de repente mucho más alto que antes. Shouto lo miraba con miedo apenas contenido, lo que le dolía más de lo que pensaba. Se puso de pie en toda su altura, estirando la espalda. Mientras se estiraba, vio llamas bailando sobre sus hombros. Con los ojos muy abiertos, Izuku los palmeó mientras una gran sonrisa se extendía por su rostro. La sonrisa rápidamente cambió a una mueca cuando vio la expresión en el rostro de Shouto. Lo siento, Shouto. Sé que probablemente debería haber reaccionado antes, pero no pensé que sería muy bueno intentar poseerlo en un espacio demasiado cerrado y no podía pensar en una mejor manera de lidiar con él en este momento. Quiero decir, no podemos matarlo y demasiados viajes al hospital por lesiones en la cabeza darían lugar a preguntas y muchos más episodios de furia de Endeavor de lo que probablemente sea seguro. Shouto asintió lentamente, su postura defensiva disminuyó lentamente. Está bien. Estoy de acuerdo en que este es el mejor curso de acción para el momento. Aunque, si me permiten, ¿cómo es, poseyendo gente? Izuku se encogió de hombros, sus cejas se fruncieron mientras pensaba. Extraño. Parte de esto depende de la persona, como, se necesita un momento para acostumbrarse a la repentina sensación de gravedad y al peso de tener un cuerpo. Luego está el hecho de que todos tienen una peculiaridad diferente y, en realidad, todos se sienten diferentes. Como, el tuyo se sentía caliente y frío. Pero el de Endeavor solo está haciendo un calor en el centro de su pecho. Y tengo que luchar contra el alma de quien quiera que esté poseyendo, aunque, ahora que lo pienso, eso no fue realmente un problema con el Nomu. Además, volver a tener un latido real del corazón se siente bastante extraño.
Shouto asintió de nuevo, bajando al suelo en una posición entrecruzada. Izuku hace lo mismo, aunque aterriza un poco fuerte. A partir de aquí, los dos solo se miran el uno al otro hasta que Izuku reúne el coraje para hacerle una pregunta a Shouto. Entonces, siguiendo las líneas de tu pregunta, ¿cómo es estar poseído? Shouto se encogió de hombros. No mucho, en realidad. No recuerdo nada de cuando estaba poseído, solo las consecuencias. Mi corazón latía fuera de control, mi respiración era dificultosa y sentí pánico. Pero creo que eso es lo que tú también sentiste, ¿verdad? Izuku asintió lentamente. Sí, lo es. De nuevo, lo siento mucho. Shouto negó con la cabeza. Está bien, de verdad. Sin embargo, podríamos encontrar un lugar para poner Endeavor. Es extraño verlo mientras tengo esta conversación contigo. Izuku negó con la cabeza. No creo que sea bueno dejarlo ir. Aunque, ya que estamos aquí, podríamos hacer un entrenamiento real. Sería bueno para ti controlar tu fuego y, si no estás preparado para eso, podríamos hacer una rutina normal. Shouto asintió. Sí, claro. Hagamos la rutina. Izuku asintió, levantándose de su posición en el suelo. Los dos se estiraron durante unos minutos antes de que ambos se fueran a hacer lo suyo. Izuku quería probar cuánto podía levantar Endeavor a la vez y Shouto comenzó su propia rutina habitual. 4 horas después, Izuku tenía más información para agregar a su análisis de Endeavor y ambos estaban sudando profusamente. Salieron de las salas de entrenamiento y se fueron a ducharse, Izuku simplemente se enjuagó con el cabezal de ducha desmontable. Se encontraron de nuevo en la sala de estar, Shouto con una mirada contemplativa en su rostro. ¿Te molesta algo? Izuku preguntó. Shouto asintió lentamente. Me preguntaba si vendrías conmigo a ver a mi mamá. Todavía no he tenido la oportunidad de ir y creo que sería mejor que vinieras. ¿Estás seguro? Definitivamente se va a poner emotivo, tanto para ti como para tu madre, no quiero interponerme en el camino. ¿Puedes sentarte fuera de la habitación? Creo que saber que estás allí te ayudará. Al menos un poco. Izuku sonrió amablemente, aunque no sabía lo bien que se vería eso en el rostro de Endeavor. Por supuesto. Ahora vamos. Necesito ayuda con la cena. Shouto asintió, con una pequeña sonrisa en su rostro mientras ayudaba a Izuku a sacar los ingredientes que necesitaban para una comida rápida y agradable. Fantasma en los pasillos. Capítulo 40. ¿Por qué no deberíamos drogar al héroe profesional? Solo sacaron suficientes ingredientes para hacer comida para Shouto, Fuyumi y Natsuo. Izuku ayudó a Shouto a cocinar hasta que llegaron a un punto en el que pudieron dejar la comida sola durante unos minutos. Izuku recorrió el botiquín del baño mientras Shouto hurgaba en los armarios y en la sala de entrenamiento, llevando a cabo cosas que podían usar para bloquear la habitación de Endeavor. Izuku había encontrado un frasco de pastillas para dormir escondido detrás de paquetes de medicamentos para la gripe y desinfectantes, tomó el frasco y cerró el gabinete antes de salir del baño. Los dos chicos se reunieron en la habitación de Endeavor. Shouto dejó los artículos que había acumulado para poder regresar a la cocina y asegurarse de que no se quemara nada de la comida. Izuku se sentó en la cama doble en el medio de la habitación, leyendo las instrucciones en la parte posterior del contenedor. Según las instrucciones, 2 pastillas serían suficientes para conciliar el sueño sin problemas. Izuku sacudió 3 solo para estar seguro. Cerró el recipiente antes de dejarlo en la mesita de noche, echando la cabeza hacia atrás y arrojando las pastillas en su boca abierta. Le tomó un segundo tragar en seco las 3 pastillas, pero se acostó en la cama una vez que lo hizo. Los efectos se activaron casi de inmediato. Los párpados de Izuku se sentían pesados cuando sintió que la inconsciencia se apoderaba de él. Izuku abandonó rápidamente el cuerpo de Endeavor, flotando por encima del hombre. Se sacudió la sensación persistente, dejándose caer para flotar junto a la cabeza de Endeavor. Observó cómo los ojos del hombre se caían y esperó a que su respiración se equilibrara antes de levitar el frasco de pastillas, flotando hacia la puerta del dormitorio con el frasco siguiéndolo. Cuando llegó a la puerta, aterrizó suavemente sobre sus pies, atrapando la botella en su mano. Abrió la puerta para que apenas llegara al punto en que pudiera pasar por ella.
Extendió su brazo para poder girar la cerradura de la perilla, cerrando la puerta antes de cerrarla. Probó el mango exterior para asegurarse de que no girara antes de dejar la botella en una mesa cercana en el pasillo. Se volvió hacia la pila de artículos que Shoto había dejado junto a la puerta, una silla, algunas pesas y un rollo de cinta adhesiva. Asintiendo para sí mismo, Izuku primero colocó la silla debajo del pomo de la puerta para que no pudiera girar. Luego movió las pesas para que se apoyaran contra la parte inferior de la puerta y, finalmente, cubrió cada centímetro de la puerta con cinta adhesiva. Tirando de las piezas enseñadas. Satisfecho con su trabajo, Izuku tomó el frasco de pastillas en la mano que no sostenía la cinta y se fue por el pasillo al baño. Devolvió las pastillas a su lugar y llevó la cinta al armario en el que vivía antes de regresar a la cocina, sonriendo a Shoto mientras ayudaba al niño a colocar la comida terminada. Fuyumi y Natsuo llegan a casa uno tras otro. Fuyumi aparece primero, sonriendo cuando ve a Izuku y Shoto poniendo la mesa. Ella los ayuda a terminar una vez que ha terminado de cambiar sus zapatos por sus pantuflas. Natsuo llega unos minutos después de ella, llegando justo cuando los dos hermanos se sientan a la mesa. Izuku no tenía ganas de comer esa noche, así que, en cambio, se sentó en el sofá frente a la mesa de café, con el libro de análisis abierto frente a él mientras escribía en él. De vez en cuando miraba su teléfono. Natsuo se sentó con sus hermanos mientras cavaban. Se quedaron en silencio durante unos minutos, el único sonido era el garabato del lápiz sobre el papel y el flujo ocasional de relatos de reporteros provenientes del teléfono de Izuku. Eventualmente, aunque Fuyumi notó la ausencia de Endeavor. «Oye, Shoto». El niño levantó la vista de su comida, bajando los palillos. Izuku también miró hacia arriba, aunque los otros tres no se dieron cuenta. ¿Sí? ¿Sabes dónde está papá? No lo he visto ni escuchado desde que llegamos a casa. Natsuo asiente con la cabeza, aunque parece significativamente menos interesado que Fuyumi. Vaya. Shoto se encoge de hombros, recogiendo sus palillos. Está dormido en su habitación. Fuyumi parpadea sorprendida. ¿En serio? ¿No es un poco temprano? Lo drogamos. Natsuo escupe el bocado de arroz que había estado masticando, tosiendo mientras recoge su servilleta. Fuyumi mira a su hermano menor con los ojos muy abiertos. ¿Tú qué? Izuku lo había estado poseyendo por un tiempo, pero, por supuesto, no quería tener que hacer eso para siempre y era extraño hablar con él mientras habitaba el cuerpo de Endeavor, así que tomó algunas pastillas para dormir y lo dejamos en su habitación. Antes de que cualquiera de los Todorokis mayores pudiera decir algo, Izuku dijo desde su lugar en el sofá. También bloqueamos y cerramos su puerta. Hubo un momento de silencio antes de que Natsuo se echara a reír, doblado en su asiento. Fuyumi dirigió una mirada poco entusiasta tanto a Shoto como a Izuku antes de golpear ligeramente el brazo de Natsuo. Deja de reír. Esto es serio. Natsuo respiró hondo unas cuantas veces, despidiendo a su hermana mientras se calmaba. Correcto. Serio. Recuérdame por qué esto es serio otra vez. Fuyumi retrajo su brazo. ¿Por qué drogaron a un héroe profesional? Cuando se despierte por la mañana, presentará un informe policial o algo así. Izuku niega con la cabeza, se pone de pie y se acerca para pararse al lado de la mesa. En realidad, no recordará nada. Cuando poseo a alguien, su alma se pone en un segundo plano, aunque tengo que luchar por el control. Por lo que pude deducir, es probable que el sujeto no pueda recordar nada porque el alma está muy concentrada en tratar de recuperar el control. Sin embargo, no puedo estar seguro ya que solo tengo una cuenta. Fuyumi asiente lentamente. Está bien. Multa. Pero no quiero que esto vuelva a suceder, ¿entendido? Tanto Shoto como Izuku asienten. Entendido.